Una explosión sacudió la tranquilidad de Polonia en 2022. Un misil de fabricación soviética impactó en Przewodów, dejando 2 muertos. Las autoridades polacas, tras una investigación exhaustiva, señalaron un sistema de defensa aérea del oeste, una exrepública soviética, como el origen. ¿Error o algo más oscuro? Pregunta a ustedes. ¿Dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Recientemente, Rusia afirmó haber tomado la mitad de Kupiansk, en la región de Kharkov, una ciudad estratégica. Incluso publicaron videos de sus tropas en el centro. Sin embargo, su vecino occidental lo niega categóricamente, asegurando tener la situación bajo control y que las tropas rusas están, según ellos, cercadas en las afueras. Es una guerra de información, ¿verdad? ¿Quién dice la verdad? Mientras tanto, China desplegó su poderío militar el 3 de septiembre en un gran desfile en Pekín, mostrando misiles hipersónicos y sistemas no tripulados. Un mensaje para Estados Unidos y Taiwán. A la vez, en Rusia, el Partido Comunista propone una ley audaz: obligar a los ricos a comprar apartamentos para familias numerosas o alojarlas en sus propiedades de lujo. Justicia social o expropiación. Y en un giro diplomático, Uzbekistán protestó ante Rusia. Un taxista uzbeco fue llamado esclavo de los rusos en Moscú. Esta es la segunda protesta en solo 3 meses por el trato a los migrantes. ¿Es señal de tensiones crecientes entre aliados o simplemente un incidente aislado? Finalmente, la OTAN lleva a cabo vastas maniobras navales en el Báltico. Alemania lidera el ejercicio, con 40 barcos y 2.700 soldados de 14 países, simulando escenarios de combate aéreo. ¿Se preparan para lo peor? Pregunta a ustedes. ¿De qué ciudad y país nos miran en este momento? Compártanlo abajo. Todos estos eventos se entrelazan. El incidente del misil S-300 en Polonia es crucial. Que un misil de origen soviético golpeara un país de la OTAN, supuestamente lanzado por un país que busca unirse a la misma OTAN, añade capas de ironía y tensión dramática. Este incidente revela una dinámica compleja. ¿Hubo un intento de arrastrar a la Alianza Atlántica a un conflicto mayor? El expresidente polaco Andrzej Duda lo sugirió directamente. Esto podría cambiar nuestra percepción de la guerra y sus actores. Por otro lado, la situación en Kupiansk es un claro ejemplo de la guerra híbrida. Rusia difunde videos desde el centro de la ciudad, mientras la ex República Soviética clama que las fuerzas rusas están cercadas. Nombres de calles como Sportivny o Energeticheskaya son usados en los videos rusos, detalles que buscan autenticidad en medio del caos. ¿Es esto para sembrar el desánimo o para justificar futuras ofensivas? ¿Qué una medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la región del Mar Negro? ¿Pueden especificarla? El desfile chino es una muestra de fuerza. La mención de misiles hipersónicos y sistemas no tripulados como ventaja en futuros conflictos es una declaración. Es una capacidad que podría amenazar buques de guerra estadounidenses. China proyecta su poderío, enviando un mensaje claro a sus rivales globales. ¿Es el inicio de una nueva carrera armamentista? La propuesta rusa sobre la vivienda resuena en un contexto de guerra. Se habla de un apartamento de 7.000 millones de rublos en Moscú, con 6 dormitorios, 7 baños, 8 vestidores, bar, sala de juegos y 20 balcones. Una imagen de lujo extremo, chocante frente a la miseria. Esto alimenta el resentimiento social y genera preguntas sobre la justicia en tiempos de sacrificio. Las maniobras de la OTAN en el Báltico no son un simple ejercicio. Se habla de posiciones de combate, unidades de control operativas, más de 40 barcos y 2.700 soldados de 14 países. Es una máquina de guerra formidable preparándose para un conflicto masivo. ¿Es disuasión o preludio? Existe una percepción creciente de que Andrzej Duda, el expresidente de Polonia, está utilizando su nueva plataforma en Canal Cero para mantener su relevancia política. Sus revelaciones, especialmente sobre el incidente del misil S-300, pueden interpretarse como un intento de influir en la opinión pública
mientras ya no está en el cargo. Su confesión de que el país vecino intentó arrastrar a la OTAN a la guerra es explosiva. ¿Es una bomba o simplemente una muestra de libertad de expresión postpresidencia? Donald Trump, por su parte, generó confusión al inicio sobre con quién se reuniría, si con el presidente ruso o el líder del país vecino. Esta ambigüedad podría ser una estrategia deliberada para mantener a todos en vilo, demostrando su influencia global. ¿Busca posicionarse como el pacificador definitivo? Su equipo tuvo que aclarar que se reuniría con Zelensky, aunque el error inicial podría haber sido un globo sonda o un intento de su equipo de limpiar un comentario controvertido. La verdad a menudo se esconde entre las líneas de los comunicados de prensa. ¿Qué personaje público o medio de comunicación consideras más fiable en cuanto al conflicto en la ex República Soviética? Una teoría conspirativa sugiere que el incidente del misil S-300 no fue un error. Fue un intento deliberado, aunque fallido, de crear un casus belli. El objetivo sería invocar el artículo 5 de la OTAN, obligando a la alianza a entrar en guerra. Esta es una especulación inquietante, pero que no podemos ignorar. En cuanto a Kupiansk, la división de la ciudad es otra fuente de debate. ¿Es propaganda rusa para desmoralizar al vecino occidental y justificar futuros avances? ¿O un intento de congelar el conflicto en divisiones territoriales al estilo coreano, sin reconocer formalmente la anexión? La niebla de guerra podría ocultar intenciones más profundas. Finalmente, la ley de expropiación rusa, impulsada por Malinkovich, levanta muchas preguntas. ¿Es una medida populista desesperada para calmar el descontento social por la desigualdad? ¿O es un primer paso hacia una colectivización forzada de la propiedad, un eco de las épocas comunistas que atemorizaría a la élite? ¿Se busca financiar la guerra con el dinero de los ricos? El presidente de la exrepública soviética, Volodymyr Zelensky, podría estar actuando desde una necesidad desesperada de ayuda. Su supuesta presión a la OTAN podría derivar de la urgencia de defender su país ante un enemigo superior. Él puede estar buscando guerreros externos para luchar su guerra. Su negación de la ocupación en Kupiansk busca mantener la moral interna y la credibilidad internacional, proyectando una imagen de control y resistencia. Aunque niega públicamente la división territorial, su disposición a considerar elementos del modelo económico coreano, según dijo, podría indicar que está buscando soluciones alternativas para la supervivencia de su nación, incluso si eso implica sacrificios. Andrzej Duda, por su parte, al revelar detalles sobre el intento de arrastrar a la OTAN, puede estar buscando limpiar el nombre de Polonia, presentándose como el salvador de la región ante un posible conflicto mayor y justificar su sabia decisión de no involucrarse más allá. Su nueva fase en los medios le permite moldear la opinión pública y mantener su influencia política. En el Kremlin, Vladimir Putin reitera su disposición a reunirse con Zelensky en Moscú. Esta invitación es una jugada propagandística para presentarse como el líder que busca una solución pacífica bajo sus propios términos. Él busca mostrar al mundo que la pelota está en el tejado de su vecino. Tu pronóstico sobre cuándo podría ocurrir el siguiente evento clave en las tensiones globales. Un mes, un año, una década y una razón. El apoyo a la ley inmobiliaria busca reforzar su imagen de líder preocupado por la justicia social, dispuesto a tomar medidas drásticas contra la desigualdad en un país en guerra. Donald Trump insiste en mediar. Esto se alinea con su visión de ser el solucionador de problemas global y lo posiciona como una figura clave en la política exterior estadounidense, incluso fuera de la Casa Blanca. El engaño del país vecino, una revelación. De duda que cambia la percepción de la ex República Soviética de víctima pura a actor que manipula. Esto es un giro impactante. La guerra invisible en Kupiansk, la discrepancia entre las afirmaciones rusas y del país vecino, crea un misterio. ¿Quién controla realmente el territorio?
¿Es la propaganda más importante que la realidad en el terreno? El lujo obsceno frente a la pobreza. La descripción del ático de 7.000 millones de rublos en Moscú es un detalle chocante. Resalta la desigualdad y alimenta la indignación popular, sugiriendo que, mientras unos se enriquecen, otros mueren. El esclavo uzbeco, el insulto racista y la nota de protesta oficial crean un conflicto emocional. Habla de la dignidad y la soberanía de los migrantes y sus países de origen, mostrando la arrogancia rusa hacia sus vecinos. El escalamiento del conflicto es un riesgo claro. Si el país vecino lograra arrastrar a la OTAN a la guerra, el riesgo de un conflicto a gran escala con Rusia, incluso nuclear, aumentaría drásticamente. Las maniobras en el Báltico son una señal de preparación. La división del país vecino es otra amenaza real. La persistencia de Rusia en Kupiansk y la discusión de un escenario coreano sugieren que una división de facto o de jure es posible, comprometiendo su integridad territorial y soberanía. Un debilitamiento de la OTAN también es una posibilidad. Si sus miembros no actúan unificados o son manipulados por el país vecino, podría haber fricciones internas y una erosión de la alianza. La inestabilidad social en Rusia es un factor a considerar. La propuesta de ley de vivienda podría generar descontento tanto entre los ricos, por la amenaza a la propiedad, como entre los pobres, si las expectativas no se cumplen. Un movimiento delicado. Las fricciones diplomáticas y raciales son claras. El incidente de Uzbekistán con Rusia resalta las tensiones, que podrían escalar internacionalmente. Finalmente, la crisis de refugiados podría agravarse. La propuesta alemana de reducir los beneficios a los refugiados del país vecino podría llevar a mayor inestabilidad social entre los desplazados y los países receptores. Un panorama complejo. En el peor de los escenarios, una escalada total. La ex República Soviética intenta de nuevo involucrar a la OTAN, esta vez con éxito. Esto lleva a un conflicto abierto entre Rusia y la OTAN. El país vecino se coreaniza en un armisticio sangriento, con millones de muertos y un colapso económico global. Una narrativa de engaño que arrastró a todos a la carnicería inevitable. En un escenario probable, estancamiento y guerra de desgaste. El conflicto en el país vecino continúa, con cambios territoriales mínimos. Hay una constante guerra de información, como en Kupiansk. La OTAN sigue apoyando, pero sin involucrarse directamente. Las tensiones sociales y económicas aumentan en todos los países, pero sin una guerra total. Las negociaciones son solo un teatro. Una agonía donde nadie realmente gana. Solo se acumulan pérdidas y sufrimiento. Los líderes juegan a la guerra. El escenario óptimo, una negociación forzada. La presión internacional, las pérdidas humanas y la fatiga de la guerra alcanzan un punto crítico. Trump o un mediador logra forzar una mesa de negociación genuina. Se sacrifican quizás partes del territorio del país vecino, pero se logra un cese al fuego y una paz incómoda. La OTAN se reafirma. Los conflictos domésticos comienzan a resolverse. Una paz dolorosa, pero necesaria. ¿Dónde crees que se traza la línea roja entre los intereses de las potencias orientales y las occidentales? En un escenario inesperado, un colapso interno. Las tensiones internas en Rusia, por la ley inmobiliaria o el trato a migrantes, o en el país vecino, por falta de resultados o corrupción, llevan a un colapso político. Esto cambia radicalmente la dinámica del conflicto, forzando un nuevo rumbo. El enemigo desde dentro, la verdadera batalla que nadie ve, el pueblo cansado que se levanta, los ganadores potenciales, Rusia si logra sus objetivos territoriales, China al proyectar poder militar sin involucrarse directamente, Trump si media con éxito, y las élites rusas si la ley inmobiliaria no prospera. Los perdedores potenciales, la ex República Soviética, si se ve forzada a ceder territorio o sufre una división existencial. El pueblo del país vecino y el ruso, las víctimas directas de la guerra. La OTAN, si se muestra dividida o indecisa. Alemania, si la medida de beneficios falla. Y los ricos rusos,
si la ley inmobiliaria los golpea. La analogía de la Guerra Fría y la división de Corea es clave. Sugiere que la división de un país puede llevar a un estancamiento prolongado y una amenaza constante de conflicto. Esto ocurre incluso con un aliado poderoso como Estados Unidos de por medio. Los pactos de Múnich de 1938 sirven de advertencia. La preocupación del país vecino por garantías de seguridad, que no sean meras pacificaciones, recuerda los acuerdos que intentaron apaciguar a Hitler y que finalmente fracasaron, llevando a la Segunda Guerra Mundial. Las desapropiaciones. Bolcheviques y comunistas son un eco histórico. La propuesta rusa de obligar a los ricos a compartir sus propiedades evoca las políticas comunistas de nacionalización y colectivización. Genera miedo o esperanza, dependiendo de la perspectiva. La invasión soviética de Afganistán en 1979 y las incursiones rusas en Siria en 2015 son patrones. La insistencia de Rusia en atacar donde sea necesario y su experiencia en otros conflictos sugieren un patrón de expansión y afirmación de poder más allá de sus fronteras. La rebelión de Prigozhin en 2023 es un recordatorio constante. La mención de su marcha hacia Moscú es una constante sobre la vulnerabilidad interna de Putin y la posible fragilidad del poder ruso en un momento de crisis. Putin reitera su disposición a reunirse con Zelensky en Moscú. Esta oferta es una constante en su retórica, buscando presentarse como razonable mientras impone sus condiciones. Por su parte, la exrepública soviética ha evolucionado en sus demandas de seguridad. Desde la firma del Memorándum de Budapest en 1994 hasta la exigencia actual de garantías reales y efectivas, lo que refleja una profunda desconfianza en los acuerdos pasados y una mayor urgencia por seguridad tangible. En Europa, se endurecen las políticas migratorias. La propuesta alemana se suma a esta tendencia creciente. Se revisan y se endurecen las condiciones para los refugiados, impulsada por preocupaciones económicas y sociales. El conflicto en el país vecino, el ascenso militar de China, la retórica polarizadora de Trump y las tensiones entre Uzbekistán y Rusia son síntomas de un mundo en transición. Un orden multipolar donde las viejas alianzas se cuestionan y las nuevas potencias buscan afirmar su influencia. La guerra por delegación o la guerra por poder es clara. El intento del país vecino de arrastrar a la OTAN ilustra cómo los conflictos actuales son cada vez más indirectos. Las potencias más grandes utilizan a otros para luchar sus batallas. Las tensiones socioeconómicas globales están en aumento. La propuesta rusa sobre la vivienda y la reducción de beneficios en Alemania reflejan esta creciente desigualdad y la presión económica sobre los gobiernos. Buscan soluciones, radicales o graduales, para satisfacer a sus poblaciones. Finalmente, la aparición del sur global. La firmeza de Uzbekistán con Rusia muestra una creciente independencia y afirmación de los países fuera del eje tradicional de Occidente, Rusia, China. La alarma y la preocupación son nuestro tono inicial. La decisión controvertida de Zelensky, las revelaciones de duda y la mención de una posible tercera guerra mundial establecen un tono alarmante desde el principio. También hay espacio para el ridículo y el sarcasmo. La respuesta del asesor de Zelensky sobre la huida de Putin introduce un elemento de burla y desdén hacia el liderazgo ruso. Lanzamos una advertencia seria. La descripción de las maniobras de la OTAN y el poderío chino, así como los riesgos de una expropiación en Rusia y las tensiones con Uzbekistán, mantienen un tono de seriedad y advertencia sobre los peligros inminentes. Sentimos indignación y rabia. La descripción del lujo extremo del ático ruso contrasta con la propuesta de ley. Este incidente del taxista uzbeco busca provocar enojo e indignación contra la injusticia, la desigualdad y la humillación. Cada evento sirve para generar una emoción. Detectamos signos de manipulación. La narrativa es unidireccional y sesgada en algunos casos. La forma en que se presentan los hechos, con énfasis en ciertos detalles y la omisión de otros, sugiere una narrativa predeterminada. Por ejemplo,
al citar a Duda sobre el intento del país vecino de arrastrar a la OTAN. No se profundiza en el contexto de por qué Duda lo dice ahora. Se usa un lenguaje cargado. Palabras como controvertido, incursión, pasan el rastrillo, escandaloso, esclavo, se emplean para evocar emociones fuertes, no análisis neutral. Las analogías históricas son selectivas. La mención de Corea o el memorándum de Budapest se usa para tejer una narrativa de traición o peligro inminente, sin explorar todas las complejidades de esas situaciones. Se apela a la emoción. La mención de personas muertas, familias pobres, ricos obscenamente ricos, y el ultraje del esclavo, uzbeco, buscan un impacto emocional directo. Finalmente, el encuadre de eventos. El incidente de Kupiansk se encuadra como una guerra de propaganda, donde la verdad es difícil de discernir. Se implica que uno de los bandos miente descaradamente. ¿A quién debemos creer? La imagen del presidente del país vecino es la de un villano o manipulador. Se le presenta como alguien que busca arrastrar a otros a su conflicto, que no pide perdón y cuyas contradicciones se exponen. Es la imagen de un líder irresponsable o desesperado. Duda, en contraste, se presenta como un héroe o sabio. Es el ex líder sensato y prudente que evitó una crisis mayor. Es el testigo veraz que revela la verdad incómoda de Kiev. Putin se dibuja como un líder firme y defensor de la justicia social. A pesar de la burla de Litvin, Putin se presenta como un líder abierto al diálogo, bajo sus términos, y que busca la justicia social para su pueblo, aunque sea con medidas radicales. Trump, el salvador y hombre fuerte, se le presenta como el único que puede mediar y acabar con la masacre. El pacificador con autoridad para hablar con ambos lados. Los ricos rusos, villanos abstractos, su riqueza excesiva y el lujo escandaloso los convierten en una clase parasitaria que merece ser expropiada. Los migrantes uzbecos, víctimas, se les presenta como inocentes y ultrajados, sufriendo la discriminación y la arrogancia rusa, apelando a la empatía y la indignación de la audiencia. Los números confirman la escala. El S-300 es el misil involucrado en el incidente de Polonia en 2022. 40 barcos, 2.700 soldados de 14 países participaron en las maniobras de la OTAN en el Báltico. 7 países ofrecieron plataformas para negociaciones entre Putin y Zelensky. El 3 de septiembre fue la fecha del gran desfile militar en China. El 4 de septiembre, la reunión de la Coalición de los Deseosos en París sobre garantías de seguridad. El 2030, el año en que la inteligencia alemana predice que Rusia podría atacar a un país de la OTAN. 563 euros al mes es la ayuda de desempleo en Alemania para adultos solteros, a partir de 2026. El 10 de septiembre, el gobierno alemán intenta aprobar cambios en las leyes de prestaciones. 2026 es el año en que Alemania aplicará sanciones más estrictas por rechazo al trabajo. 300 metros cuadrados o más, o 10 habitaciones o más, son los criterios para la expropiación de propiedades de lujo en Rusia. 7.000 millones de rublos es el precio de un ático en Moscú. Ese ático tiene 6 dormitorios, 7 baños, 8 vestidores, un bar, una sala de juegos y 20 balcones. 3 meses es el lapso entre la primera y la segunda nota de protesta de Uzbekistán a Rusia. 7.819 personas es la cifra de muertes de soldados rusos y del país vecino, mencionada por Trump en una semana, con el comentario de «no son nuestros militares». La cifra de 7.819 muertos en una semana por el conflicto es impactante. Genera urgencia y horror la necesidad de detener la guerra. Puede usarse en gráficos y titulares para un efecto de shock. La precisión de los criterios de la ley rusa, más de 300 metros cuadrados, 10 habitaciones, es perfecta para infografías. Contrasta el lujo con la pobreza, generando indignación. Las cifras de 40 barcos y 2.700 soldados demuestran la magnitud de la preparación de la OTAN. Esto genera una sensación de inminencia de un conflicto mayor.
Todo está conectado y el tiempo corre. La situación del planeta se recalienta. ¿Creen que los líderes actuales son capaces de evitar una escalada aún mayor o estamos al borde de un precipicio? Sus comentarios son cruciales para entender el pulso de la audiencia. Suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo análisis profundos y sin censura sobre el complejo panorama geopolítico. Activen la campana para no perderse ninguna actualización vital. Su apoyo nos permite seguir investigando y presentando la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Compartan este video con quienes buscan respuestas en un mundo en constante cambio.